Bien, voy saltando un poco, pero quería llegar a la Constitución del 98, donde ya se ve con más claridad la inserción de principios de derecho internacional en nuestra Carta Política. Lo que en la Constitución del 2008 no se estrenan estos principios, ya existían antes, es decir, ya había una influencia, una tendencia a ser receptivos con el derecho internacional, particularmente con las declaraciones, con los principios que están en las declaraciones. Y vemos después que esto se acelera en la Constitución del 2008 y nosotros, vemos reflejados principios que son ejes rectores de la aplicación de las garantías ambientales de la Constitución y que son básicamente los principios del derecho internacional, como sostenibilidad, como prevención, que ustedes ven ahí, el principio precautorio que está no solo recogido, sino además está expresado e interpretado, el principio de precaución en la Constitución, en algunos artículos. Y bueno, el principio de precautorio, si uno miraría desde el punto de vista estrictamente jurídico, podría decir que tiene algunas derivaciones posteriores, ¿no? que todavía estamos tratando de entender. El de responsabilidad ambiental, que el Estado asume y cuando el Estado se declara subsidiariamente responsable en temas de daño ambiental. Estamos viendo y estamos yéndonos inclusive mucho más allá de los principios internacionales, es decir, hay un desarrollo dogmático en nuestra propia Constitución. Los temas de gobernanza ambiental también están recogidos y es necesario ubicar bien el propósito, digamos, de tener los principios de la Constitución como ejes rectores de la aplicación de estas garantías que estamos buscando con un marco jurídico fuerte, con un Estado que tutela los derechos ambientales. Siguiente. Nosotros llegamos a la Constitución del 2008 con una evolución ya, con un desarrollo del derecho local en algunos cuerpos legislativos, pero sobre todo la inclusión de estos principios quizás como ningún otro país en la región ha incluido en sus constituciones. Entonces nosotros hemos adoptado una doctrina del derecho internacional, la mayoría de principios que recogemos a nivel constitucional, nosotros la adoptamos del derecho internacional. Por eso es importante seguir trabajando en esa síntesis, en esa capacidad de retroalimentación. Ahora, el ejercicio de constitucional del 2008 tiene algunos aportes, algunos temas nuevos que no vienen de la doctrina internacional, del derecho internacional, pero que estaban en algún lado en discusiones sociales, ambientales, derechos de la naturaleza, por ejemplo, que todavía estamos ya discutiendo a nivel normativo cómo ejecutarlos. Algunos principios que ya estaban algunos principios que ya estaban en la legislación, pero si ustedes miran todos los principios que recoge la Constitución ecuatoriana, no falta nada. Es decir, de todos los instrumentos internacionales en materia de compromisos de Estado, nosotros, me cuesta decir que hemos dejado de lado algo, hemos recogido casi todo. Entonces, a esto es importante verlo con la óptica apropiada, es decir, la necesidad de seguir trabajando no solo puertas adentro, en marcos institucionales de aplicación, pero también mirando y con la vista a cómo puede un país como el Ecuador aportar al desarrollo del derecho internacional desde su experiencia con conceptos innovadores, por ejemplo, en este caso, derechos de la naturaleza. Pero obviamente lo podremos hacer en tanto hayamos tenido unos sistemas de aplicación de derechos que funcionen. Y aquí nos vamos a remitir, digamos, a la capacidad que tendrán los jueces, tanto ordinarios como jueces constitucionales, de hacer justicia, ¿no?, en la aplicación de estos derechos, usando el sistema de ponderación que el propio sistema constitucional le otorga, y que se pueda discernir cómo, hasta el momento no ha sido visto con claridad, pero cómo serán aplicados los derechos, cómo serán priorizados
cuál será el orden de prelación, ¿no? Eso lo tiene que ser caso por caso. El Estado no puede determinar que un derecho per se es más importante que el otro, porque la determinación y la ponderación será caso por caso. En algunos casos prevalecerán unos derechos sociales frente a los ambientales, en otros los ambientales frente a los económicos, pero la ponderación tiene que ser en base a casos. Vemos los principios procesales que se adoptan en la legislación, que son innovadores y nos dan muchísima, nos ponen una vara alta: la inversión de la carga de la prueba y la imprescriptibilidad del daño ambiental. Ningún otro país tiene principios tan fuertes en materia ambiental que rijan la aplicación y ya, las normas adjetivas del derecho. Entonces sí es importante tener claro que el compromiso que tiene el Ecuador con el derecho internacional es mucho más ahora, con el marco constitucional, a pesar de tener una doctrina, una filosofía del Estado que habla del buen vivir, quizás nos parece extraña en materia, porque no la habíamos desarrollado antes, pero que ciertamente recoge y engloba y adopta, diría, todos los principios de derecho internacional que están contenidos en las cartas que el Ecuador ha suscrito, especialmente en las declaraciones y algunos acuerdos vinculantes. ¿Sí? Finalmente, ¿qué es este derecho ambiental que tenemos en el 2008? Bueno, principalmente reconocer que tenemos un derecho garantista. Tenemos un derecho que se funda en la capacidad del Estado de garantizar la aplicación y la protección del derecho, invocado desde el nivel particular como colectivo. Hay una tutela amplia del Estado. Segundo, es un derecho principista. Es un derecho que fomenta la aplicación en base justamente a la interpretación de estos principios en la legislación nacional, y por eso es importante que todos esos principios sean ampliamente debatidos y conocidos, tanto por aquellos que imparten justicia a nivel de cortes, como funcionarios públicos, como cualquier persona que interactúa con el Estado o que emprende actividades productivas. Los principios son el eje rector de la conducta que nosotros estamos garantizando a través de un sistema, la conducta individual y colectiva. Entonces tienen que ser difundidos y conocidos. Y finalmente es un derecho flexible, es un derecho dinámico que acepta conceptos dentro de la tendencia del neoconstitucionalismo a ser un derecho que adopta criterios de otras disciplinas, un derecho interdisciplinario, ¿no? Que adopta tendencias antropológicas, reivindica muchas veces criterios antropológicos, como vemos por ejemplo Pachamama, Summa Causa, vemos de la sociología muchas veces, y obviamente de la economía. Hay mucho desarrollo de la economía en materia ambiental. Entonces estamos con todos los antecedentes enfrentando una nueva fase que debe ser primordialmente la obligación de desarrollar una propia dogmática de suma causa y de buen vivir. Estamos obligados a interpretar lo que tenemos, a conocer obviamente, a interpretar y hacer todas las conexiones que tengan que hacerse con el derecho internacional, para que podamos nosotros también poder dar ese feedback, esa capacidad de decir: esto que tengo en mi país nos sirve, y ponerlo en mesa de discusión para aportar en el debate internacional. Es importante la judicialización del derecho ambiental. Nosotros hemos partido a veces de un concepto filosófico y conceptual del derecho ambiental que nos ha alejado de la praxis, ¿no? Nos hemos empeñado los últimos 20 años en construir institucionalidad ambiental, pero nos hemos olvidado de hacerlo en las cortes. Nos hemos olvidado de forjar fallos, nos hemos olvidado de generar doctrina y jurisprudencia donde se atiende, donde se quede establecida cómo se aplica y cuáles son los límites de los derechos ambientales y obviamente todas las garantías. Ese es el reto que tiene ahora el derecho ambiental ecuatoriano. Ya no es tanto en nuevos marcos normativos, sino la aplicación. Y el apoyo doctrinario en el derecho comparado y en el derecho internacional. Como les decía, tenemos una obligación de ser consecuentes con el marco jurídico que tenemos y no podemos tener una visión estática, ¿no? Nosotros tenemos una filosofía del buen vivir, de suma causa, que si ustedes analizan desde el punto de vista ambiental, conectan plenamente con los postulados de desarrollo sostenible y nos obliga a generar un sistema o aportar criterios, por ejemplo, como es el desarrollo de la economía solidaria en este concepto de Green Economy, una economía verde,
qué tipo de equidad está buscando un sistema, una economía verde. Una solidaridad solo con el ambiente o también acepta criterios de solidaridad social o internacional, ¿no? Entonces es importante plantear nuestros cuestionamientos y generar opciones de política, tanto nacional como de política pública, para ser debatida a nivel internacional. Sostenibilidad y equidad son conceptos que nuestra doctrina, nuestra filosofía política los desarrolla ampliamente, así como los de la economía solidaria. Y enfrentándonos en esta coyuntura de Río+20, mirando estos conceptos que por primera vez se atreven a poner en la mesa, esperemos que no muy tímidamente, es importante mirar los desafíos como institución, como Estado, de aportar en ese debate. Entonces, creo que es un momento particularmente relevante. Nosotros como Ecuador tenemos varios déficits de aplicación, y en eso quizá difiere un poco con Verónica respecto a que estamos encaminados hacia la economía verde. Yo diría que sí, en principio sí, en doctrina constitucional sí, pero tenemos, por ejemplo, políticas que tenemos que pensar o repensar, como los subsidios a los combustibles, por ejemplo, que involucran ciertamente conceptos de equidad social, pero también que obviamente nos alejan de la aplicación de un sistema más transparente a nivel ambiental, de que no hayan incentivos perniciosos en materia ambiental. Entonces, es importante esos cuestionamientos, pero como les decía, la coyuntura nos invita a reflexionar sobre lo que tenemos vigente, pero sobre todo a aceptar el reto del cumplimiento, de la aplicación del derecho en este nivel, y de dar un aporte a la comunidad internacional sobre estos conceptos innovadores que hemos nosotros aceptado en nuestra Constitución, los hemos desarrollado y queremos que los demás puedan compartir con nosotros, obviamente cuando les contemos cómo funcionan y como pensamos nosotros tienen un potencial importante de ser aquellos que garanticen los derechos ambientales en la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias.